Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Normalización y Certificación NICE. Vamos a hablar un par de minutos para que sigan entrando todas aquellas personas interesadas en asistir a este webinar. En un momento comenzamos. Hola a todos, muy buenos días. Normalización y Certificación NICE les da la más cordial bienvenida a este su espacio Diálogos en Vivo, destinado a hablar sobre las nuevas tecnologías en refrigeración. Antes de dar inicio, comparto con ustedes que al término de la ponencia, el ingeniero César Alejandro y Sasa Roldán tendremos un espacio para que puedan tener preguntas y respuestas, las cuales agradeceré puedan compartir durante la sesión con solo activar el icono que se encuentra en la parte inferior de esta ventana, para que nuestro equipo pueda concentrarlas y sean atendidas por nuestro especialista en el espacio sugerido. Sin mayor preámbulo y para dar inicio a este encuentro, presento a nuestro especialista, el ingeniero César Alejandro y Sasa Roldán. Él es ingeniero mecánico con especialización en gases, combustibles y doctorado en ingeniería aérea energética y realizados en la Universidad Pontificia Bolivariana. Experiencia profesional que incluye 25 años como docente investigador de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UPB, con experiencia intensiva en proyectos de investigación en refrigeración, climatización y fuentes alternas de energía, además de trabajar en consultoría en proyectos de uso racional de energía en el sector industrial, en el grupo de investigación de energía y de termodinámica clasificación A1, Colciencias, coordinador científico del Centro de Investigación de Desarrollo y Calidad en Refrigeración y Climatización en el CIRC, y coordinador del Semillero de Refrigeración y Climatización en la Escuela de Ingeniería, miembro de la Asociación Colombiana de Acondicionamiento del Aire y de la Refrigeración, ACAIRE, miembro de la Red Iberoamericana de Refrigeración y Acondicionamiento del Aire Solar en RIR-AAS
y miembro de la Sociedad Internacional de Energía Solar, ICES. Ingeniero Izaza, le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su participación en este espacio. Es todo suyo. Adelante. Buenos días, Brenda. Muchas gracias por esta invitación y la oportunidad de poder compartir con ustedes esta charla sobre nuevas tecnologías en refrigeración. Es una charla que he preparado. Me dicen por favor si ya ven la pantalla. Se ve muy bien. Espera un tipo que empecé donde no era. Ya. Listo. Sí, es una charla, Brenda, que he preparado pues con mucho gusto para contar un poco cuál es la situación actual de la refrigeración en diferentes aspectos, tanto residencial, comercial como industrial. La refrigeración es un campo que abarca muchas áreas de la sociedad, de la economía, y es casi que parte vital hoy para garantizar la salud y el confort de las personas. Entonces vamos a partir un poco pues desde los principios de producción de frío. Hay muchas formas de producir frío y vamos a arrancar un poco con eso para ir entrando en calor. Pero lamentablemente digamos que esa comodidad o esa facilidad que nos da el frío también genera impactos en el medio ambiente, ya sea o por los altos consumos de energía o porque digamos que su falta también puede acarrear condiciones insalubres o condiciones no agradables pues como para desempeñar ciertas funciones. Entonces vamos a ver cómo los impactos de la refrigeración digamos influyen en el medio ambiente, en el consumo de energía y en la calidad de vida. También vamos a hablar un poco y aquí para también en relación con NICE, cómo la refrigeración, viendo precisamente que impacta considerablemente en el medio ambiente y especialmente en el consumo de energía, cómo se puede producir energía para mover la refrigeración. No solamente está la energía eléctrica, sino que hay otras fuentes de energía que también me pueden ayudar a funcionar. Y cómo entra ahí precisamente la normatividad para evaluar el desempeño. Cómo evaluamos el desempeño y la eficiencia, qué es la eficiencia en refrigeración. Y finalmente, entonces, vamos a terminar con un panorama general de diferentes tecnologías que podríamos usar para producir frío. Tecnologías que hoy en día, digamos, apuntan hacia la reducción de los consumos de energía. Hacer estos sistemas que generen menos impactos en el medio ambiente, que sean más amigables, que sean más eficientes y al mismo tiempo que sean competitivos. Entonces, el frío, digamos que podríamos agruparlo inicialmente en dos tipos de cómo obtener frío. Inclusive el frío, ya hablando en términos históricos, se conoce pues desde hace muchos años, desde hace miles de años, la humanidad empezó a usar tecnologías para poder, digamos que facilitar las condiciones de hábitat o digamos para la conservación de sus alimentos. Y ellos empezaron por sistemas que consideramos como sistemas de enfriamiento natural. Pero ya después, alrededor de la misma revolución industrial, a principios del siglo XIX, se empezaron a usar sistemas artificiales. Entonces esa sería como la primera agrupación entre sistemas de enfriamiento naturales y sistemas de enfriamiento artificiales. Esta es una tabla también que
que digamos que he adaptado varias fuentes de información donde esos principios de producción de frío, que ya habíamos hablado que podíamos agrupar entre sistemas naturales y artificiales, esos artificiales los podríamos también dividir en otros dos grupos, como de reacciones químicas y de fenómenos físicos. Aquí me faltó una L, qué pena. En los sistemas naturales vemos diferentes tecnologías que se podrían usar para producir frío. Se pueden aprovechar fenómenos radiativos, sobre todo ahorita vemos algunos ejemplos en las noches estrelladas, donde hay una buena emisión de la superficie de la Tierra hacia el cielo para producir frío, efectos convectivos que puede ser porque un ventilador, un gas enfría una superficie, o puede ser convectivo porque un líquido también enfría una superficie, o pueden ser evaporativos cuando un líquido, digamos, se evapora de forma natural porque hay un ambiente propicio, y esto también se considera pues un método natural para producción de frío. Ya existen los métodos conductivos, como el simple hecho pues, de depositar unos cubos de hielo en un vaso. Eso es un sistema de producción de frío. Hay otros que ya hablaríamos como de artificiales, cuando tenemos aguas o sales o algunos ácidos que combinados producen puntos donde se producen reacciones químicas que permiten obtener temperaturas bajas. Esas reacciones químicas se conocen como reacciones químicas endotérmicas, porque son reacciones químicas que, a diferencia como la reacción de, por ejemplo, de combustión, que es una reacción exotérmica, la endotérmica absorbe calor, y al absorber calor entonces reduce la temperatura de lo que quiero enfriar. En este caso, por ejemplo, puede ser del aire, de un alimento, de un fluido, en fin. Y finalmente tenemos los fenómenos físicos, que digamos que aquí entramos en un campo más común. El más común de todo podríamos hablar el de la vaporización, es decir, cuando pasamos de estado líquido a vapor. En este proceso podemos entonces digamos, absorber grandes cantidades de calor, pero para hacerlo de forma cíclica, entonces lo metemos en un ciclo de refrigeración. Aquí es donde está el 90% pues, de los ciclos de refrigeración funcionan bajo este principio. Pero hay otros como el de fusión, el de sublimación, el de la expansión de un gas, o algunos ya más especiales, que tienen algunas aplicaciones muy específicas, inclusive algunas donde se buscan muy bajas temperaturas, como los fenómenos termoeléctricos, magnetoeléctricos o magnetotérmico-eléctricos. Este es un ejemplo típico de un sistema de enfriamiento radiativo. Generalmente en el día, cuando hay radiación solar, el sol emite grandes cantidades de energía que en forma de radiación. Recuerden que la radiación se divide en tres espectros: radiación ultravioleta, radiación visible y radiación infrarroja. Y todo esto que está bajo esta curva es la radiación que le llega a la superficie de la Tierra. Esto es más o menos, en promedio, unos 1000 vatios por metro cuadrado. Pero en la noche, perdón un momentico, yo muevo esto. En la noche, la Tierra, al estar más caliente que el cielo, también irradia calor. Inclusive, para que la Tierra pueda mantener una temperatura de equilibrio y no se esté calentando todos los días y todos los días, en el día absorbe calor y en la noche emite mucha parte de ese calor. Y ese calor tiene más o menos del orden de 100 vatios metro cuadrado, es decir, una décima parte de lo que de la máxima intensidad de radiación que puede recibir en el día. La radiación que emite la Tierra durante gran parte de la noche, dependiendo de las condiciones climáticas, puede estar alrededor de este valor. Y eso se aprovecha, por ejemplo, para enfriar habitaciones o cuartos que bajo ciertas condiciones puede generar condiciones de enfriamiento bastante agradables.
o también se puede usar este tipo de invernaderos que se usa para enfriar, en este caso, pues alimentos. Aquí, para este caso, lo que se está tratando de buscar es enfriar lechuga, y vemos cómo se alcanzan temperaturas cercanas dependiendo pues de las condiciones ambientales, cercanas a 0 °C, que pueden ser suficientes para tumbar el calor de los alimentos y llevarlos pues a una cadena de frío posterior. Entonces estos son métodos naturales. Otro método natural que también por siglos ha funcionado, que les decía pues que el enfriamiento tiene una historia quizás de miles de años, y es porque a partir del enfriamiento evaporativo, ya antiguamente las personas, los primeros asentamientos, conocían que, digamos que ciertos materiales cerámicos que eran porosos, cuando el agua se filtraba a través de ese material y llegaba a la superficie, si la superficie tenía una baja humedad, es decir, tenía unas condiciones donde esa agua que se filtraba en la superficie se pudiera evaporar, esa energía de evaporación hacía que el agua o los alimentos que se tenían aquí en este recipiente redujeran la temperatura. Entonces, ese también es un mecanismo que podríamos llamar de enfriamiento natural. Luego vienen los que les había mencionado, los sistemas de reacciones químicas o reacciones endotérmicas, donde yo puedo combinar agua y sales, o ácidos y sales, o inclusive nieve, sales y ácidos, y podría lograr temperaturas de hasta menos 25 °C, temperaturas lo suficientemente bajas para conservar alimentos perecederos. Ya algunos otros mecanismos que pueden ser mucho más tradicionales, como los efectos físicos de sólido líquido, como por ejemplo el que se puede obtener con el hielo, o los efectos sólido-gas, como los que se pueden obtener, por ejemplo, con el famoso hielo seco, que realmente es dióxido de carbono o CO2 en estado sólido, que a presión atmosférica, a la presión ambiente, se evapora a menos 78 °C, obteniendo condiciones de conservación bastante interesantes para diversos tipos de productos que necesitan temperaturas de conservación así de bajas. Algunos sistemas especiales que los había mencionado anteriormente, entre ellos están el refrigerador termoeléctrico. El refrigerador termoeléctrico es un fenómeno bien interesante, inclusive un poco todavía, a pesar de que se conoce también hace muchos años, todavía hay investigación de por qué realmente, si yo tengo dos materiales diferentes, aquí puedo tener un material X, que puede ser cobre, y aquí tengo otro material Y, que puede ser aluminio, y si los uno en los dos extremos y hago circular una corriente eléctrica, yo puedo generar una diferencia de temperaturas en los puntos de unión, siendo un punto de unión de baja temperatura y otro punto de unión de alta temperatura. Esto es lo que se conoce también como las celdas Peltier. Estas celdas Peltier, digamos que puestas a partir de una fuente de calor fría o puestas en serie, se pueden obtener inclusive temperaturas por debajo de 0 °C. Tiene la característica muy interesante que que no tiene partes móviles, es decir, funciona sin generar vibración y sin generar ruido, pero lamentablemente pues también tiene eficiencias muy bajas. Entonces sobre eso se está investigando, porque son mecanismos que pueden, digamos, ser muy interesantes para ciertas aplicaciones. Este otro, que también digamos que se agrupa dentro de los fenómenos físicos, se conoce como el efecto Ebbinghaus, es el efecto termomagnetoeléctrico. Algunos materiales con características, digamos, magnéticas, que pueden, digamos, ordenarse sus electrones para que, digamos, que generen campos magnéticos determinados,
ese orden y desorden de los campos magnéticos finalmente lo que produce es, digamos, también disipar y absorber calor. Esos procesos hacen que en un momento él pueda ser capaz de absorber calor porque digamos que los electrones están organizados de una manera y cuando están desorganizados de otra puede disipar ese calor que absorbió. Y si yo disipo ese calor en un lugar donde no quiero y absorbo calor en un lugar donde quiero enfriar, entonces obtengo un sistema de refrigeración. Otra aplicación también que la agrupamos dentro de los fenómenos físicos son los procesos de expansión de un gas previamente comprimido. Esto es muy común, o digamos que de las aplicaciones más comunes de este tipo de refrigeración es en los mismos aviones. Los aviones tienen turbinas de gas que mueven compresores, comprimen grandes volúmenes de aire a alta presión y en los aviones, pues precisamente también como se necesita acondicionar el ambiente para que sea agradable pues para los pasajeros, entonces parte de ese aire que se comprime se expande para obtener temperaturas bajas del aire y de esa manera, digamos, generar condiciones de confort, por ejemplo, en un avión. Entonces, esto también es otra forma aplicada. Otros efectos que también son físicos es el efecto torbellino o Rankine-Hills, que digamos que un gas cuando se hace pasar a través de un dispositivo que tenga una geometría especial, si él genera un movimiento, digamos, helicoidal o un movimiento ciclónico, ese provoca, digamos, unas presiones de vacío lo suficientemente grandes para evaporar, por ejemplo, un fluido o expandir el gas y permitir su enfriamiento. Otra tecnología también que la agrupamos dentro de los sistemas especiales y que también está dentro del grupo de, digamos, de la expansión de un gas, está dentro de ese grupo pero con diferentes tecnologías, es el ciclo termoacústico. El ciclo termoacústico son prácticamente parlantes, un parlante que es capaz de hacer que, digamos que una onda de aire se comprima o se expande. Aquí hay partículas de aire, por aquí lo vemos, son partículas de aire que se pueden comprimir o expandir, y en ese proceso de compresión y expansión, yo puedo también en la expansión enfriarse y en la compresión calentarse. Entonces, en la compresión absorbe energía o absorbe o disipa calor, y en la expansión absorbe calor. Pero para evitar tener que usar energía eléctrica para un parlante, a pesar de que también puedo enfriar con un parlante, también se puede hacer mover un parlante con energía térmica. Entonces, por eso se llama termoacústico, porque son parlantes que funcionan es con calor, con energía térmica. Finalmente, dentro de este grupo de los sistemas especiales de expansión de un gas, también está el sistema de eyectocompresión. Es parecido al del torbellino, pero en este caso lo que estoy buscando es generar a través de un tubo Venturi una presión de vacío. Yo hago fluir un fluido por acá, puede ser vapor, puede ser vapor de agua o puede ser vapor de un refrigerante que calenté inicialmente en un generador y lo hago pasar a grandes velocidades, y esas velocidades lo que hacen es que generan zonas de baja presión que pueden hacer que un fluido, un líquido que esté en un depósito, en este caso, por ejemplo, en el evaporador, baje la presión de este depósito, y al bajar la presión, el fluido que está acá, el líquido, se evapora, y ese proceso de evaporación hace que él absorba calor, produciendo el efecto de enfriamiento. Una vez en estado de vapor, él va a un condensador para volverse líquido nuevamente, expulsando el calor al ambiente, y a través de una bomba y un generador vuelvo y genero el vapor necesario para repetir el ciclo. Esto pues funcionando dentro de un ciclo. Este es un eyectocompresor físicamente como se vería en este caso.
Esto se puede conectar, por ejemplo, a una caldera y producir un efecto de enfriamiento a partir del vapor de una caldera. Hay dos sistemas, digamos que dentro de los sistemas físicos, hemos visto los sistemas, digamos, de sublimación, o sea, cuando un sólido se convierte en gas, o los efectos de un gas cuando se expande. Y uno muy importante son los efectos cuando un líquido se evapora. Y cuando un líquido se evapora, como en el caso anterior, por ejemplo, el eyecto compresor, puede producirse de diferentes formas. En este caso, por ejemplo, produciendo un ambiente de vacío. Otra forma también de garantizar la evaporación de un líquido es a través de dos fenómenos que se conocen como absorción y adsorción. Estos fenómenos lo que hacen es que tienen la capacidad de una solución que puede ser de amoníaco o de bromuro de litio, es capaz de absorber grandes cantidades de agua. Y en ese proceso de absorción, él hace que el agua que está en otro recipiente se evapore para poderse mezclar con el amoníaco o con el bromuro de litio. También se puede mezclar con cloruro de calcio o con cloruro de bario. En fin, hay muchas sustancias con las cuales se puede mezclar el agua, que es afín, y esa agua cuando se evapora, lo que hace es que absorbe el calor en ese proceso de evaporación. Este es un esquema típico de un refrigerador por absorción. En este caso, este funciona con amoníaco, con agua y con hidrógeno. Estos son los tres componentes. En este caso, el amoníaco es el refrigerante y el agua es el soluto que absorbe el amoníaco. Mientras que cuando funciona con bromuro de litio, el agua es el refrigerante y el bromuro de litio es el absorbente. Estos sistemas funcionan también en muchos tipos de neveras, neveras por ejemplo, de campers, o inclusive tiene un mercado muy interesante en los hoteles, porque en los hoteles las neveras convencionales no son muy adecuadas, dado que están como en la nevera el minibar está en el mismo habitáculo de la habitación. Prefieren estos sistemas que son absolutamente silenciosos, mientras que las neveras convencionales que funcionan por compresión de vapor, pues generan en la noche, cuando todo está muy callado, cierto ruido que puede ser, que puede estorbar pues a los huéspedes de un hotel. Y este otro fenómeno que es parecido al anterior, se genera una solución. En cambio, en este es un fenómeno superficial. Es un fenómeno en el cual, como si fuera una pegatina, que atrae las partículas de agua a la superficie. Pero esa pegatina no está digamos que en un plano, sino que está como enrollada, como si yo la hubiera enrollado en un papel y lo hubiera amarrado. Entonces son intersticios donde las partículas de agua se pueden depositar. ¿Qué materiales se usan para estos sistemas? La sílica gel, el carbón activado, las zeolitas. Y pueden funcionar inclusive con energía solar. Estos sistemas, digamos que se usan sobre todo en lugares apartados donde se quiere generar, por ejemplo, hielo para conservar alimentos. Y funcionan como por baches, funcionan por etapas. En el día soy capaz de producir suficiente refrigerante, por decir algo, agua o alcohol o amoníaco en forma gaseosa y a la temperatura ambiente soy capaz de llevarlo pues a este sistema, y en la noche se evapora y entonces al evaporarse puede producir el hielo necesario. Estos sistemas de absorción existen hace muchos años. Desde 1845 se desarrolló la primera tecnología de refrigerador por absorción, y hoy en día hay grandes instalaciones de miles de toneladas de capacidad que funcionan bajo este principio. Países como Japón, por ejemplo, tienen un porcentaje muy alto de sus sistemas de climatización
que funcionan bajo el principio de refrigeración por absorción. La ventaja es que pueden funcionar ya sea con energía solar, como mostramos en este esquema y se presenta en esta foto, o también puede funcionar con combustibles fósiles, que muchas veces en algunos países pueden ser mucho más económicos que la energía eléctrica. Finalmente, terminamos con una tecnología similar a la que habíamos hablado en el principio, pero quizás una de las tecnologías más eficientes y que menos impacto genera sobre el medio ambiente, y es el enfriamiento evaporativo. Pero en este caso no es para enfriar alimentos en un recipiente como lo vimos inicialmente, sino para enfriar aire que pasa a través de este tipo de rellenos. Estos rellenos son como, en apariencia parecen como un cartón o es una tela cartonada que tiene la capacidad de absorber el agua. Aquí arriba hay una bandeja de agua con unos orificios y entonces se deja caer, digamos, de manera controlada, y un ventilador es capaz de hacer pasar el aire a través de esa tela o ese cartón que contiene el agua, así como se muestra en esta figura, ¿cierto? El aire caliente entra y por aquí sale aire húmedo, ¿cierto? El aire al entrar, digamos, a una humedad relativamente bajita, o sea, no puede estar saturado, cuando entra en contacto con el agua pasa de estado líquido a estado gaseoso. Y como ya se le mencionaba en otras ocasiones, ese proceso de evaporación requiere energía y esa energía la toma del propio aire, haciendo que el aire se enfríe. Entonces por aquí sale un aire mucho más frío. El aire, por ejemplo, que esto que estamos viendo acá es lo que se conoce como una carta psicrométrica. Es una carta que relaciona la temperatura, la humedad relativa, la entalpía. Y aquí lo que estamos viendo es que la humedad del aire aumentó, pero también disminuyó la temperatura. Y entonces podemos obtener acá aires que entran, por decir algo, a una temperatura relativamente caliente de 28 grados centígrados y salir a una temperatura relativamente, digamos, agradable de 25 grados centígrados. O sea, si yo soy capaz de bajar estos 3, 4 grados centígrados al aire, puedo llegar a generar condiciones de confort sin gastar mucha energía y sin generar emisiones de gases que pueden ser contaminantes. Sin embargo, sistemas de climatización hay de muchos tipos, ¿cierto? Hay sistemas de climatización de expansión directa o sistemas de climatización que usan agua helada. Todos estos sistemas que hay acá es la clasificación más típica de los sistemas de aire acondicionado. La mayoría funcionan con lo que se conoce como el sistema de refrigeración por compresión de vapor, ¿cierto? Es un ciclo de refrigeración que usa refrigerantes, los famosos refrigerantes el R2, el R22, el R134A, el R410, algunos que vamos a ver más adelante. Y todos esos sistemas consumen grandes cantidades de energía, a diferencia del sistema que vimos anteriormente de evaporación. Y hay una gama muy completa que depende del tipo de instalación, del costo, de la tecnología, para seleccionar cuál es la más adecuada. Generalmente los sistemas enfriados por agua son más eficientes, pero también son más costosos. Y en cambio los sistemas de expansión directa son más económicos, pero gastan más energía. Estos gastan mucho más energía y estos gastan menos energía. Entonces veamos cómo los refrigerantes afectan precisamente el medio ambiente, el consumo de energía y la calidad de vida. Hay dos cosas muy importantes desde el punto de vista del medio ambiente, y son lo que se conocen como las emisiones directas, que están finalmente definidas por las fugas y las características de esos refrigerantes, como son el potencial de calentamiento global o el potencial de acotamiento de ozono.
Y lo otro son las emisiones indirectas, que como vimos anteriormente, hay muchos sistemas de refrigeración que consumen grandes cantidades de energía. La refrigeración la necesitamos, ¿cierto? Es muy importante para la vida humana. Y tenemos que buscar cómo estos dos efectos o estas dos emisiones podamos reducirlas al máximo. Porque la refrigeración es necesaria, como habíamos dicho, para el confort humano, para el transporte, para la tecnología, para los espacios públicos, para la cadena de frío, para la salud, para la investigación y obviamente para tener alimentos frescos y saludables en la casa. Hablando, por ejemplo, de los refrigerantes, si un refrigerante se fuga, un refrigerante puede tener dos características, como les mencionaba ahorita. El potencial de calentamiento global, que en las siglas en inglés sería el GWP, Global Warming Potential, o el potencial de agotamiento de ozono, que las siglas en inglés son ODP, Ozone Depletion Potential. Y anteriormente, cuando se usaban refrigerantes como los HFC o los HCFC, estos tenían cierto potencial de agotamiento de ozono. Posteriormente, digamos que a partir de los años 70, se desarrollaron refrigerantes que ya no tenían potencial de agotamiento de ozono, pero sí tenían la otra característica, que es el potencial de calentamiento global. Estos refrigerantes tenían potenciales inclusive superiores, como el 410A, a los refrigerantes de generaciones anteriores. Entonces, eso hizo que a partir de 1987, con el Protocolo de Montreal y posteriormente con la enmienda de Kigali, a partir de recientemente del año 2016, se empezara a buscar cómo reemplazar esos refrigerantes. Entonces pasamos de la primera generación de refrigerantes, que era el R2, el R11, el R502, a la segunda generación de refrigerantes como el R22 o el R141B, a una tercera generación de refrigerantes. Digamos que estamos en este momento en esa etapa de la tercera generación. Todos estos, digamos que hacen parte de esa tercera, donde está el 134A, donde está el 410A, donde está el R32, que son refrigerantes que ya no destruyen la capa de ozono, pero sí tienen potenciales de agotamiento, potenciales de calentamiento global. Inclusive recientemente se ha venido reduciendo. Ya, por ejemplo, el R32 tiene un potencial de 613, que es relativamente bajo con respecto al 134A, que es, por ejemplo, 2100. O algunos refrigerantes que tienen inclusive potenciales como de 150, como el 451A o el 451B. Estos refrigerantes, ya fíjense que tienen otra denominación, por aquí dice A2L, significa que son ligeramente inflamables. Y pasamos a una cuarta generación de refrigerantes, que son los HFC, pero no saturados. El más común de ellos es los HFO o el 1,2,3,4-FY, que tienen potenciales de calentamiento global muy bajitos, menores a 5. O también los refrigerantes naturales, como el amoníaco, el CO2, los hidrocarburos como el propano, el R290 o el isobutano como el R600A. Todo esto, ¿por qué? Porque porque los países, los gobiernos, las Naciones Unidas están en este plan. Porque fíjense que aquí en estas gráficas de abajo se muestra la evolución en naranja del uso de los HFCs, o sea, de estos refrigerantes, que ya lograron pues reducirlos o prácticamente eliminarlos de sus sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Pero resulta que los países en vía de desarrollo, que se conocen como los países A5, apenas recientemente, fíjense que por acá todavía tenemos altos consumos y se está llegando a estas reducciones gracias a estos programas. A estos programas, ¿cierto? Al programa de Montreal, que redujo la primera y la segunda generación. O sea, aquí estamos hablando de la segunda generación.
Pero ya la tercera generación, que es esta, todavía los países en vía de desarrollo estamos consumiendo grandes cantidades y se espera que todavía haya altos consumos de esos refrigerantes. Entonces todavía se está buscando cómo llegar a esto. ¿Y cómo se hace? Por ejemplo, a través de la enmienda de Kigali, que es una reciente enmienda del Protocolo de Montreal. Aquí les dejé un enlace para la hoja de ruta de la enmienda de Kigali en México. También la tiene Colombia, o la tienen en Ecuador o en Chile, en varios países de Latinoamérica y en el mundo, los firmantes de la enmienda de Kigali, de cómo van a lograr pasar de los HFCs a los de bajo potencial de calentamiento global, como los HFO, los hidrocarburos o los refrigerantes naturales, ¿cierto? Como el CO2, el amoníaco o el agua. Esos refrigerantes, como les había dicho yo anteriormente, tienen alto impacto, ya sea por las fugas o por los consumos de energía. En los países desarrollados, posiblemente tienen muy bajas emisiones, o sea, muy poquitas fugas, en países como los de nosotros, donde de pronto no hay digamos, como una adecuada tecnología o capacitación de los técnicos. Hay muchas fugas de refrigerante en el sector transporte, comercial, industrial, aire acondicionado residencial. Estos son índices de cuánto se puede fugar al año de refrigerante en alguno de estos sistemas. En los países desarrollados, estas emisiones serán muy bajitas. Y en los países en vía de desarrollo, como Colombia o México o los países de Latinoamérica, las fugas serán muchas. Pero esta curva digamos que se compensa porque en algunos países en vía de desarrollo, por ejemplo, como Colombia, la matriz energética es principalmente de energías renovables. Entonces, las emisiones indirectas son bajitas. Mientras que en los países en vía desarrollados, las emisiones por generación de energía son con combustibles fósiles y por lo tanto tienen muy altas. Esta es, por ejemplo, la matriz energética en Colombia, que es 68% hidráulica. Y eso hace que este factor de emisiones en el año 2017 hubiera sido 0.11, es decir, se generan 0.11 toneladas de CO2 por cada megavatio hora de energía consumida por un sistema de refrigeración o por cualquier sistema. Y en algunos países, de acuerdo con su matriz energética, entonces impactarán más o menos. Otra problemática que también tienen los sistemas de refrigeración y que tiene que ver mucho con la calidad de vida es que se estima que en los países en vía de desarrollo, como Latinoamérica, Asia, África, a medida que mejore la calidad de vida de sus habitantes, las ventas de unidades de refrigeración crezcan drásticamente. O sea, digamos que esto fue en el año 2018, las ventas anuales, digamos que eran de 336 millones de unidades. Para el 2030 se espera que sean de 460 millones de unidades. Y eso hace que entonces cada vez van a consumir más energía y se va a necesitar más refrigerantes. Se estima que en los próximos 30 años se venderán aproximadamente 10 aparatos nuevos de aire acondicionado cada segundo en el mundo. Y eso va a hacer que casi el 17% del consumo de energía mundial sea por sistemas de refrigeración doméstica, vehicular, residencial, comercial, industrial, transporte, aporte al consumo de energía. O sea, se vuelve un problema bastante complicado porque queremos mejorar la calidad de vida en los próximos años. Entonces viene la pregunta, bueno, ¿y cómo medimos la energía de los sistemas de refrigeración? Esa energía, ¿será que solamente podrá ser energía eléctrica a partir de fuentes de combustibles, o también podrá ser energía solar o térmica? Entonces aquí vemos un cuadrito que nos muestra precisamente esas posibilidades.
La energía se manifiesta de dos formas, o en forma de trabajo o en forma de calor. En forma de trabajo, la más común es la energía eléctrica, y en forma de calor, que realmente se debería llamar energía térmica. Y esa energía térmica yo la puedo usar, como vimos anteriormente, en algunos sistemas, para sistemas de absorción o eyectocompresión. O esa forma de energía térmica yo la puedo llevar a un ciclo de generación de potencia, una máquina térmica, y producir trabajo, producir energía eléctrica, para mover alguno de cualquiera de los sistemas que ya hemos mencionado anteriormente. ¿Cómo medimos la eficiencia en un sistema de refrigeración? La eficiencia en un sistema de refrigeración, que está compuesto básicamente por un compresor, un condensador, un dispositivo de expansión y un evaporador, se mide relacionando lo que quiero, que es retirar calor de un espacio, con respecto a lo que necesito, que es la energía eléctrica para mover el compresor. En un esquema simplificado, vemos que a un sistema de refrigeración interactúan tres energías: el calor que estoy retirando de los alimentos, del espacio refrigerado, el trabajo que necesito para mover el compresor o el sistema de refrigeración, y el calor que tengo que botar al ambiente. Hay veces inclusive este calor, perdón un momentico, ese calor se puede aprovechar para calentar agua o para calentar ambiente como sistemas de calefacción. De ahí que se conoce también como bombas de calor. Entonces, se define lo que se conoce como el coeficiente de desempeño, es la eficiencia de los sistemas de refrigeración, o el COP. El COP relaciona lo que quiero, que en este caso es retirar el calor del espacio refrigerado o de los alimentos, con respecto a lo que necesito, que es el trabajo para mover el compresor. También se puede expresar de esta forma, como una relación de calores. Como una relación de calores, porque ese trabajo realmente es la diferencia entre estos dos calores. Este trabajo que entra por acá es la diferencia entre lo que sale por acá y lo que entra por acá. Cuando lo que yo quiero no es enfriar, sino calentar, que ya se conoce como bomba de calor, entonces la eficiencia también se llama COP, pero cambia. Ya es el mismo trabajo del compresor, pero ya el deseo mío ya no es enfriar, sino que es calentar. Entonces aquí en el numerador iría el calor que quiero entregar al agua caliente o al refrigerador. Estos sistemas son muy eficientes. Si un refrigerador que funcionaría bajo estas dos condiciones de temperatura tuviera, por ejemplo, una eficiencia de 3, una bomba de calor funcionando bajo esas mismas condiciones tendría una eficiencia de 4. Un calentador eléctrico tiene una eficiencia de 1 máximo, si es que llegara a 1. Una bomba de calor puede tener una eficiencia 4 veces mayor que un calentador eléctrico, o mucho más que un calentador a gas. Aquí me voy a saltar un poquitico, no quiero detenerme mucho acá. Este es como, aquí en esta diapositiva lo que estoy expresando es cómo calcular la máxima eficiencia teórica que pudiera tener un sistema de refrigeración. Y eso se conoce como la eficiencia de Carnot. Y se puede calcular conociendo las temperaturas del evaporador, o sea, donde quiero absorber el calor, o la temperatura mínima y la temperatura del condensador. Esa eficiencia de Carnot es muy importante porque me muestra como un límite físico hasta donde puedo llegar. El límite físico, por ejemplo, para este sistema que trabaja, por decir algo, hay una temperatura ambiente de 27 grados centígrados o 300 Kelvin, y una temperatura y quiero enfriar un espacio como de menos 2 grados centígrados, es decir, de 2 grados centígrados, de 275 Kelvin, yo quiero enfriar un espacio a esta temperatura y tengo que botar el calor a esta temperatura, yo pudiera calcular la máxima eficiencia posible, que es con el ciclo de Carnot, y eso me da un valor de 11. Si alguien me quisiera vender un sistema de refrigeración que tenga una eficiencia de 13, ya está violando una ley fundamental o una ley termodinámica, y este sistema es imposible. O sea,
No es posible físicamente tener una eficiencia superior a 11, ni siquiera igual a 11. Tiene que ser siempre menor de 11. Cualquier eficiencia por debajo de 11 es lo que se conoce como un refrigerador reversible o real, ¿cierto? Esto es lo que se conoce como un refrigerador real. ¿Y real por qué? Porque tiene ineficiencias, tiene pérdidas de presión, hay unas diferencias de temperaturas acá entre el ambiente y el refrigerante, tiene eficiencias del compresor, en fin, todas esas eficiencias hacen que, por ejemplo, si yo evaluar acá la máxima eficiencia de Carnot con otros refrigerantes como el amoníaco, el R22 o el R134A, haya una diferencia, digamos que se conoce como irreversibilidades. Los sistemas reales nunca podrán llegar a ser como los sistemas ideales. Y esta eficiencia no solamente es diferente por las irreversibilidades, sino también por la temperatura que puede alcanzar el sistema de refrigeración. Mientras más baja la temperatura, menor será la eficiencia del sistema, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. Si yo quiero un sistema que trabaje a temperaturas muy bajas, entonces me va a costar más ese sistema, porque trabaja a temperaturas más bajas. Lo mismo ocurre con la temperatura a donde quiero botar el calor. Si la temperatura ambiente donde va a funcionar ese sistema es muy alta, la eficiencia de ese sistema también va a disminuir. Y entonces por eso es muy importante, por ejemplo, en una nevera, no obstaculizar el condensador, es decir, la parrilla que está detrás de la nevera. Yo no puedo ponerle ahí ni una toalla, ni unas medias y dejarla bien ventilada, porque mientras más alta la temperatura del condensador, es decir, donde él tiene que botar el calor que absorbió de los alimentos, más ineficiente es mi sistema. Y posiblemente va a funcionar mejor en climas fríos, donde son temperaturas bajas, va a tener más altas eficiencias. Eso es muy importante, digamos, como concepto de eficiencia energética. ¿Hasta dónde puedo llegar yo dependiendo de las condiciones climáticas o de las aplicaciones? Pero quizás uno de los elementos más importantes del sistema de refrigeración es el compresor, es el corazón del sistema. Y los compresores son los que, cuando yo voy a diseñar un sistema de refrigeración, son los que me definen qué tan eficiente va a ser mi sistema. De ahí es que yo parto, no solamente pues con los otros elementos, pero el compresor, digamos que tiene un componente muy importante dentro de la eficiencia. E inclusive cuando yo compro un compresor, se le hacen unas pruebas estándar, que las define Secomaf, principalmente en Europa, o ASRE para Estados Unidos. Y ahí, bajo unas condiciones de presión y temperatura, frecuencia, temperatura ambiente, yo defino la potencia del compresor, el volumen de desplazamiento y la capacidad de enfriamiento. E inclusive puedo definir también el COP, ¿cierto? La relación entre la capacidad de enfriamiento y el consumo de potencia me define a mí entonces el COP. Y eso lo hago en un aparato como este. Es un compresor que digamos que se evalúa bajo ciertas condiciones controladas de presión y temperatura, y tengo un medidor de consumo de energía, tengo un medidor de temperatura, de presión, a la entrada y la salida del compresor, y puedo sacar estas curvas donde lo pongo a operar a diferentes temperaturas de evaporación o diferentes temperaturas de condensación, que serían estas que están acá. Aquí vemos precisamente algunos ejemplos de algunos modelos de compresores, en este caso para comparar entre dos refrigerantes, un refrigerante de cuarta generación, que es un hidrocarburo, el R600 o el isobutano, con un refrigerante de tercera generación, perdón, que es un HFC, el 134A. Y vemos algunas características interesantes. Aquí tenemos una muy importante dentro de los compresores, es la capacidad de desplazamiento. Estos compresores se conocen como compresores de desplazamiento positivo porque tienen un cilindro pistón, y el volumen que ocupan acá es la capacidad de desplazamiento. Entonces, mientras más grande el compresor.
y por lo tanto más capacidad de enfriamiento y también mayor consumo. Pero fíjense que las eficiencias, digamos en estos compresores de R600, son ligeramente superiores a los del 134A. Casi un 50% tiene de capacidad volumétrica el compresor de R600. Fíjense acá, este es de 15 para una misma capacidad de enfriamiento, ¿cierto? El compresor de R600 es más grande que el del 124A, pero es más eficiente que el del 124A. El del 124A sería menos eficiente. O sea, que pasarnos a sistemas de refrigeración con hidrocarburos de cuarta generación es una medida de eficiencia energética. Aquí vemos algunos otros ejemplos de algunos modelos, de 3 modelos de neveras de la primera generación y la tercera generación, aquí con R2 y R600, y aquí de la primera, de la segunda y de la primera, de la tercera y de la cuarta generación. Un refrigerador de 190 litros. Digamos que acá teníamos el consumo de energía. ¿Cómo fue disminuyendo? El del R12 consumía 1 kilovatio hora en 24 horas, el del 134.93 y finalmente el del R600.87. O sea que el hecho de volvernos ambientalmente más amigables también nos hizo también más eficientes energéticamente. Este es otro equipo que también hace lo mismo, pero ya con un software de cómo determinar la capacidad de un compresor, y se construyen estas curvas. Esas curvas se pueden linealizar en este tipo de ecuaciones. Y finalmente, entonces, eso también se relaciona con el etiquetado, ¿cierto? Ya la nevera que tiene el compresor o el aire acondicionado o cualquier sistema de refrigeración lo someto a unas pruebas para evaluar, por ejemplo, el consumo de energía mensual. Y a partir de los procedimientos descritos en esta norma, defino el ahorro energético. El ahorro energético, recuerden que se calcula a partir del consumo anual normalizado, que depende del tipo de equipo, si es un refrigerador con compartimiento de 1 estrella, 2 estrellas, se definen unos coeficientes que se reemplazan acá, M y N, y se compara con el consumo de energía que dice la norma. La norma dice, usted tiene que someter el refrigerador a un consumo de energía de 24 horas. Ahorita la norma nueva, que precisamente es la 62552, dice que yo lo debería evaluar a 2 condiciones de temperatura, a 16 y 32 grados centígrados. Debería calcular el consumo de energía de los equipos auxiliares y el consumo de energía de los equipos adicionales. Este es el consumo de energía para lo que se conoce como un consumo de energía en estado estable entre 2 etapas de descongelación. ¿Qué es esto que da acá? El consumo de energía en estado estable. Porque el nuevo modelo de la norma dice que yo lo debo calcular para 2 condiciones de temperatura y separar lo que son digamos, las etapas de descongelación que prenden resistencias eléctricas para descongelación y cualquier otro consumo de energía adicional. Esta es precisamente la norma, la 62552, que viene en 3 partes. La primera es para definir las condiciones de ensayo. La segunda son los requisitos de desempeño para las temperaturas de almacenamiento. Y la tercera son los procedimientos de ensayo para la medición de consumo de energía y volumen. Estas normas y las políticas que se han implementado en los diferentes países de Latinoamérica, este es un ejemplo pues para Colombia, ha hecho pues que cada vez obtengamos refrigeradores más eficientes. Y el hecho, por ejemplo, de habernos cambiado a R600A en la mayoría pues de los países,
hace pues que podamos alcanzar estos niveles de eficiencia. Aquí precisamente hay un ejemplo de cómo, por ejemplo, en sistemas de aire acondicionado se han incrementado las ventas de los equipos más eficientes, y cómo también a partir digamos que de la implementación de ciertas normas en el mercado europeo, también se han incrementado las ventas de refrigeradores más eficientes. Esas políticas son muy importantes y quería resaltarlo acá. Esta es una proyección en Colombia de lo que consumiría de energía los equipos de refrigeración y aire acondicionado en Colombia al año 2030. En el año 2020, los equipos de refrigeración y aire acondicionado representaban más o menos el 12% del consumo de energía eléctrica en el país. Para el año 2030 van a representar el 17%, con el crecimiento que se tiene esperado de ventas de equipos de refrigeración y aire acondicionado. Ya esta última parte, que son las nuevas tecnologías, quería terminar pues mostrándoles algunas tecnologías muy importantes que se están implementando, aparte, por ejemplo, de los refrigerantes, que ya vimos que es una tecnología que nos permite también reducir consumos de energía y reducir impactos por emisiones. Y es, por ejemplo, los compresores de velocidad variable. Aquí estamos comparando en la línea verde un compresor convencional que prende y apaga con respecto a la capacidad que puede obtenerse con un compresor de velocidad variable. Eso hace que las neveras todo el tiempo, una nevera nunca está consumiendo o nunca requiere que le retire calor de manera constante, siempre necesita más o menos dependiendo de la hora del día, depende si la abrí, dependiente si le metí un alimento, no. Entonces, si el compresor se adapta a esas variaciones, entonces la nevera va a funcionar mucho más eficientemente. Otro mecanismo que también se puede implementar en sistemas de refrigeración y aire acondicionado es el uso de válvulas de expansión electrónica. Por lo mismo, la válvula de expansión es la que restringe el flujo de refrigerante que va al evaporador y que posteriormente va al compresor. Si yo digo cuánta cantidad de refrigerante va dependiendo de las condiciones de uso, entonces el sistema se va a volver mucho más eficiente. Esta gráfica precisamente muestra cómo varía, esta amarilla muestra el sobrecalentamiento, que es una característica que me muestra qué tan alejado estoy yo de la temperatura de saturación a la entrada del compresor. Mientras más alta el sobrecalentamiento, más ineficiente es mi sistema, porque significa que le está entrando muy poquito refrigerante y todo se está evaporando y sobrecalentando dentro del evaporador. Y es lo que está sucediendo acá con una válvula de expansión termostática. Pero si yo pongo una válvula electrónica de expansión, el sobrecalentamiento lo ajusto, lo pongo en un valor mucho más cercano a lo deseado y hace que el compresor trabaje mucho más eficiente. Pero para eso se necesita un dispositivo electrónico con su controlador, un medidor de presión y un medidor de temperatura. Y eso hace pues que estos sistemas sean realmente costosos, pero que para sistemas grandes se vuelvan muy atractivos. Otra tecnología es reducir las cargas térmicas en los gabinetes o en las paredes o en la envolvente de un edificio. Y eso se hace pues obviamente reduciendo las cargas térmicas, y que se pueden hacer, por ejemplo, en una nevera. Traigo este ejemplo de lo que se conoce como paquetes de vacío. Son paquetes que se instalan en algunos puntos estratégicos de la nevera, posiblemente alrededor del congelador, y el vacío lo que hace es que el calor no se transfiere por convección a través del vacío, y eso hace que se reduzca considerablemente. Fíjense acá, mientras más área tengo yo de paquetes de vacío, menor flujo de calor va por la nevera, y entonces eso significa menor consumo de energía. Los compresores también lineales son otra alternativa muy interesante, porque trabajan como si fueran compresores de velocidad variable. Y fuera de eso, el mecanismo de transformar energía de una bobina a un compresor es
es de manera lineal, o sea, no hay transformación de un movimiento circular a un movimiento lineal como en un compresor convencional, sino que en ambos se obtiene en el mismo sentido. Entonces hay una eficiencia mecánica. También lo que se puede hacer a partir del diseño de intercambiadores de calor más eficientes, que tengan mejores coeficientes de transferencia de calor, o quizás intercambiadores que faciliten, por ejemplo, en el evaporador, procesos de descongelación también mucho más eficientes. La descongelación es un consumo de energía adicional del sistema. Entonces, mientras más eficiente lo haga, menor consumo de energía tendré en mi sistema. Y otra alternativa es también la carga de refrigerante y la longitud del tubo capilar. Estos son, digamos, artículos que muestran cómo para un diámetro de tubo capilar y para una carga de refrigerante hay un punto óptimo, o sea, hay un punto donde tengo el menor consumo de energía. Fíjense que a medida que me aleje de este punto, el consumo de energía se va aumentando. Y eso no es fácil, no es fácil de determinar cuál es la longitud del tubo capilar o cuál es la carga de refrigerante adecuada. Y se tiene que hacer ensayos. Otra alternativa es usar energía solar, que ya lo habíamos mencionado, para mover refrigeradores o cualquier sistema de refrigeración. Tienen la característica de que generalmente los sistemas de refrigeración consumen más energía cuando más radiación hay. Y mientras más radiación hay más energía para mover mi sistema. Entonces eso hace que sean sistemas, digamos, que se complementan, son simbióticos. El problema de la energía solar es su intermitencia. Entonces necesitaré usar o baterías o lo que se propone acá, materiales de cambio de fase o sistemas de almacenamiento de energía térmica, que también se conocen como TES, por las siglas en inglés, Thermal Energy Storage o almacenamiento de energía térmica. Estos son precisamente algunos resultados de algunos ensayos que hemos hecho aquí en la universidad de cómo pasamos de estos ciclos cuando no usamos PCM a estos ciclos cuando usamos PCM. Este es el PCM que está metido dentro de la nevera. Es como tener hielo, pero hielo que no me va a consumir, sino que hielo que va a mantener la temperatura por más tiempo dentro de la nevera. Y acá finalmente algunas otras medidas de eficiencia energética que tanto en muchos países de Latinoamérica se aplican, como por ejemplo sustitución de neveras o energía solar o distritos térmicos o digamos también como la mejora tecnológica dentro de las industrias para reemplazar sistemas viejos por sistemas nuevos. Generalmente un sistema de refrigeración que tiene más de 10 años puede consumir el doble de energía de uno nuevo. Entonces, con esto, quería pues como, creo que me pasé 11 minutos, Brenda, no sé cuánto tiempo también estábamos planeado. Está muy bien, está perfecto, vamos en muy buen tiempo. Y pues agradecemos mucho, ingeniero Izaza, tan brillante ponencia. Si nos lo permite, vamos a proceder a la sesión de preguntas y respuestas que nos han compartido nuestros usuarios por el chat. Y vamos con la primera pregunta. Actualmente, ¿qué tan sensibles son los compresores a todos los fenómenos eléctricos? Subtensión, subtensión, picos, etcétera. Actualmente se usan reguladores de voltaje, pero con las nuevas tensiones, ¿hay compresores que ya no requieran este tipo de protección? Eso es lo que, digamos que en ingeniería eléctrica se conoce como calidad de la potencia. Que por lo menos en Colombia, y que de pronto pues en México también sucede lo mismo, cuando el operador de red, o sea, el que me vende la energía a un establecimiento comercial, a una residencia, a una industria, no me entrega la calidad de la energía deseada. ¿Qué es la calidad de la energía? ¿Cómo se mide? Se mide en el voltaje, en la frecuencia y en las interrupciones, ¿cierto? Esas son como las tres más importantes. Yo como consumidor debo evitar meter armónicos
o energía reactiva, que eso está relacionado con el factor de potencia. Eso pues son obligaciones para grandes consumidores. Todo eso tiene que ver con un concepto que se llama calidad de la energía. Generalmente en una residencia, si el operador de red no me entrega la calidad de la energía y un equipo en mi residencia se daña por esas condiciones, digamos que él debería responder por ese daño. Todos los equipos eléctricos, todos son susceptibles de daños por fluctuaciones en el voltaje, en la frecuencia, en interrupciones. Entonces, inclusive todos los fabricantes, tanto de compresores como de los equipos de refrigeración, de neveras o televisores, o en fin, generalmente pues recomiendan o dan o evalúan. Hay una prueba, creo que también, imagino que en ICE de pronto la hacen, que es esta prueba de alto voltaje, y hay cierto margen, ¿cierto? Donde los fabricantes admiten ciertas fluctuaciones, que más o menos está como en más o menos 10% pues, del voltaje, pero por fuera de eso, cualquier equipo es susceptible de daño, porque generalmente cuando el voltaje baja en un compresor, lo que sucede es que el compresor demanda la misma potencia. Y si demanda la misma potencia y yo tengo muy poquito voltaje, ¿cómo compenso y cómo logro obtener la misma potencia? Aumentando la corriente. Entonces pasa mucha corriente por el compresor y si el compresor son diseñados para cierta flujo de corriente. Si yo paso más corriente de la que le estoy de la debida, el sistema pues puede fallar, pues porque los cables, los conductores, los devanados están diseñados para soportar ciertos niveles de corriente. Entonces, es complicado. Sin embargo, pues obviamente pues existen sistemas de protección, supresores de picos, UPS pues que también sirven para proteger equipos delicados, es decir, pasan por sistemas de baterías o de almacenamiento de energía que regula los voltajes, pero no todos los sistemas pues obviamente pues van a tener estos sistemas de protección. Pero sí, no, es complicado y en algunas ocasiones son equipos que se venden aparte. Muchas gracias, ingeniero Izaza. Vamos con la siguiente pregunta. Para Colombia, ¿qué tipo de certificaciones debo considerar en la adquisición de equipos de refrigeración? Hoy en día hay dos importantes, o sea, voy a por aquí a pastelear, bueno, a buscar pues cuál es precisamente, en estos días le mandé precisamente yo estoy en el comité, pues en Colombia funciona pues el ICONTEC, ahí está el comité 125 de refrigeración, que define cuáles son las normas. Hay normas obligatorias, hay normas voluntarias. Normas obligatorias básicamente, hoy en día solamente hay una para los sistemas de refrigeración, que es el RETICU. Hay otra norma, el RETICU, que es el Reglamento de Etiquetado de Eficiencia Energética, y que se basa en la 62552, ¿cierto? Que fue la que les mostré ahorita. Hay otro reglamento, pues, o hay otra resolución para los sistemas de refrigeración, pero son los que se importan. O sea, claro que aquí en Colombia, pues, digamos que se fabrican sistemas de refrigeración y se importan algunos refrigerantes. Y hay ciertos sistemas de refrigeración que también son importados. Y ahí hay que cumplir con otro reglamento que es definir, porque es prohibido importar HCF6.
¿cierto? Y para los es prohibido importar HFCs y hay limitaciones para los HCFCs, o sea, como para el R22. Entonces hay que entregar una declaración apostillada que diga que ese equipo que se está importando no contiene esos refrigerantes. Son los dos únicos reglamentos obligatorios. De resto, como normas vigentes, voluntarias, pues está la 6228, que son requisitos de seguridad, y la 62552, que es la de desempeño y consumo de energía. También hay unas que se están evaluando. Bueno, está la 5020, que es la eficiencia energética, que es la metodología pues para la eficiencia energética. Hay otra que es la 5228 para ruido, la 5237 que es para refrigeración comercial, ¿cierto? Esta 62552 es para refrigeración doméstica y la 5237 para refrigeración comercial. Esas son más o menos como las normas que hoy en día, digamos que desde el comité están vigentes. Muchísimas gracias. Y vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de tecnología es la más generalizada en los países de América Latina? Sin lugar a dudas, la más usada, inclusive pues a nivel mundial, es la que se conoce como la refrigeración por compresión de vapor, es decir, la que está compuesta por un compresor, condensador, dispositivo de expansión y evaporador. Dentro de esas, recuerden que hay dos grupos, la que es de expansión directa y la que es de enfriada por agua, cuando hablamos de sistemas de aire acondicionado. La más usada es la de expansión directa, tanto para refrigeración comercial, industrial, residencial y aire acondicionado. Todo lo que es expansión directa, es decir, mini split o multi split para aire acondicionado, refrigeración, expansión directa doméstica, refrigeración comercial, expansión directa. ¿Qué significa expansión directa? Que lo que se está enfriando es aire. O sea, la tecnología que se usa para refrigeración en nuestros países y en casi todas partes del mundo se usa para refrigerar básicamente aire. Y el aire ya es posteriormente el que enfría los alimentos, las personas, un data center, un aire acondicionado. Eso significa expansión directa, que estoy enfriando directamente aire para ofrecer alguna condición de confort. Pero esa es como la tecnología. Ya hablamos, pues, por ejemplo, en tecnologías de compresores, está entrando lo que es velocidad variable, ¿cierto? Sistemas tipo inverter o sistemas de compresores de corriente directa. Digamos que en refrigeración, digamos, de baja capacidad como doméstica o comercial, son compresores herméticos, la mayoría son compresores reciprocantes. Hay otros tipos de compresores, no los mencioné acá, pero hay compresores scroll, compresores de lóbulo, de tornillo, pero ya son para, digamos que para otras capacidades. Pero lo más común, compresores herméticos, reciprocantes. Eso es un poco, pues, como así a grosso modo lo que encontramos en términos tecnológicos en la refrigeración en nuestra región. Y hablando justamente de compresores, tenemos una pregunta muy dirigida y nos comentan que en la diapositiva de nuevas tendencias en refrigeración se mencionó un compresor variable. ¿La ventaja del compresor se presenta en el consumo energético o qué otra característica tiene? Es acá, sí. Como les hablaba ahorita, cuando pasaba por esa diapositiva, los sistemas de refrigeración, la mayoría hablamos de una nevera, de un congelador comercial, de un exhibidor, de un aire acondicionado. La demanda de frío fluctúa todo el tiempo, fluctúa cada segundo, desde por la mañana hasta por la noche. ¿Por qué fluctúa?
fluctúa en una nevera, por ejemplo, porque estoy ingresando alimentos, porque la temperatura ambiente cambia, porque las pérdidas de calor, porque siempre hay pérdidas de calor por las paredes. Entonces, el hecho de que la demanda de frío siempre esté fluctuando, es decir, si yo fuera, ¿cómo sé que la demanda de frío está fluctuando? Lo sé porque la temperatura de lo que quiero enfriar también está cambiando. La temperatura interna, por ejemplo, de un refrigerador doméstico siempre cambia. O está subiendo o está bajando. O está subiendo o está bajando. ¿Cuándo sube? Cuando el compresor está apagado. ¿Cuándo baja? Cuando el compresor está prendido. Eso pasa con compresores de velocidad constante, que es lo común. Si yo tuviera un compresor de velocidad variable, yo podría llegar a tener una temperatura mucho más estable, mucho más constante, por ejemplo, en un refrigerador doméstico, o una temperatura mucho más constante, mucho más estable en un cuarto frío, o en una habitación. Entonces, hay dos ventajas importantes. El consumo de energía, como ya lo mencionamos, porque él no tiene que estar arrancando y en ese arranque hay unos picos de arranque que hace que se consuma mucha energía. Inclusive ahí en la diapositiva precisamente hablamos que pueden haber reducciones de hasta el 65% por usar un compresor de velocidad variable, sino que también hay ventajas desde el punto de vista operativo, y es que no voy a tener muchas fluctuaciones de temperatura. La temperatura se va a mantener en un rango mucho más estrecho, mucho más estable. Situaciones, por ejemplo, que son muy importantes en una nevera, por ejemplo, para la conservación de vacunas, o en un cuarto, por ejemplo, digamos, de control, donde se necesiten temperaturas que no pueden variar en un rango de más o menos, no sé, 1 grado. Eso se puede obtener con un compresor de velocidad variable. Entonces, no solamente se obtienen ventajas por el lado de eficiencia energética, sino que también se obtienen ventajas por el lado operativo. Muchísimas gracias, ingeniero. Y vamos con la siguiente pregunta. Para las empresas de alimentos, ¿cuáles serían las recomendaciones en la adquisición de equipos de refrigeración? Esa pregunta es muy importante. Me gusta mucho porque me recuerda algo que quería mencionar, y es que en los sistemas de refrigeración hay como 3 actores, si uno lo pudiera llamar así. El primero, que lo voy a denominar como la envolvente, o sea, lo que separa el sistema de los alrededores. O sea, en una nevera sería el gabinete, en un aire acondicionado sería el edificio, en un cuarto frío, por ejemplo, en el sector comercial como el de los alimentos, sería el gabinete del cuarto frío también, ¿cierto? El cajón. Ese es un protagonista que muchas veces se descuida y es muy importante. El otro protagonista es, digamos, el producto. Yo voy a enfriar, yo voy a garantizar condiciones de confort para personas, o voy a enfriar alimentos. Esos son básicamente los 2 tipos de productos que hay en sistemas de refrigeración. Y el tercero es el que une esas 2 cosas. Es el sistema de refrigeración, es el ciclo. Del ciclo ya hemos hablado, ¿cierto? Ahí uno puede seleccionar compresores de velocidad variable, si quiere, pues lo más eficiente, compresores de velocidad variable, válvulas electrónicas de expansión, mejores evaporadores, mejores sistemas de control, en fin, todo lo que tenga que ver con el sistema de frío. Pero hay veces descuidamos mucho esos otros 2 protagonistas, el cajón o la envolvente, o el gabinete, y el producto. El gabinete es muy importante porque ahí tengo que procurar cómo evitar al máximo que entre calor al sistema. Entonces tengo que definir muy bien los sistemas de cierre, los sellos, el espesor del aislamiento, el tipo de aislamiento. Todo eso que digamos que puede costar un poquitico en la inversión,
se va a ver reflejado durante toda la vida útil del sistema. Mientras más invierta yo en un buen envolvente, en un buen sistema, bien aislado, bien sellado, en sistemas de refrigeración, la clave es la hermeticidad. Mientras más hermético esté, menos energía voy a consumir. Y el otro, finalmente, el producto debe estar bien acomodado y sobre todo llevarlo a la temperatura deseada. Voy a mostrarle aquí esta diapositiva cuando hablamos de los consumos de energía. Esta que está acá. Que precisamente muestra cómo varía la eficiencia con la temperatura de evaporación. Es muy fácil yo poder decir, yo cumplo con mis requerimientos de calidad si el producto siempre está por debajo, no sé, por debajo de 0 grados centígrados. Está a -10. Un producto se va a conservar a -10, un producto que necesite estar a -10, se va a conservar igual a -10 que a -20, ¿cierto? Puede las dos cosas. Pero a -20 puede estar consumiendo el doble de la energía de lo que necesito a -10. Y muchas veces los operadores de los sistemas de refrigeración descuidan ese concepto. Y como están cumpliendo en términos de calidad a -10, no se dan cuenta que les está saliendo un producto mucho más costoso. O sea, la operación es más costosa tenerlo a -20 que a -10. Por lo que vemos acá, en esta gráfica. A -20 tengo eficiencia mucho más baja de lo que lo tendría a -10. Y ese es un tema muy importante, digamos, de cuando yo separo cuartos de congelación con cuartos de conservación o diferentes productos, helados con carnes frías, con productos congelados. Los helados son los que menos temperatura requieren, más baja temperatura requieren. Entonces, no combinar, no llevar toda la condición del helado, no, poner el helado en un recipiente aparte, en un refrigerador aparte, y los otros productos en otro refrigerador que necesite una temperatura más alta. De acuerdo. Muchísimas gracias por esta respuesta. Y vamos con la última pregunta. ¿Qué lugar ocupa Colombia en materia de ahorro de energía respecto de los equipos de refrigeración en América Latina? Pues Colombia yo creo que ocupa un lugar importante gracias a, por lo menos en el sector de refrigeración, la unidad técnica de ozono, que es una dependencia del Ministerio de Medio Ambiente, digamos que ha hecho una gestión bastante, digamos, de resaltar por acompañar desde los fabricantes, pasando por los técnicos, los comercializadores, hasta los usuarios finales, para acompañar, digamos, el desarrollo de normas, para acompañar la actualización tecnológica en los fabricantes, para acompañar, por ejemplo, la capacitación y la formación de los técnicos en mantenimiento, en reparación de equipos de refrigeración. Y se han desarrollado normas alrededor de eso, manuales de buenas prácticas alrededor de eso. Digamos que en los países desarrollados, digamos Alemania, Estados Unidos, Francia, especialmente por ejemplo Alemania, la GIZ, o en Suiza también el CECOP, apoyan muchas de estas iniciativas, pero estas iniciativas muchas veces no arrancan en nuestros países si no hay una gestión real dentro de nuestros países, una gestión que haga el llamado a esas ayudas. Entonces yo resalto ahí mucho el papel del auto en ese aspecto. Y también, pues digamos que hay una industria importante del sector de refrigeración doméstica, Industrias ACEP, Challenger, Mave, Indusel, que tienen una buena participación de mercado, por lo menos en Sudamérica. México también sé que tiene una industria muy grande en refrigeración doméstica. Y eso, digamos que le da un papel protagónico en la región.
en la región. Ya de todas maneras pues nos falta mucho, hay muchas cosas por hacer para llegar a los niveles de lo que ocurre en países como en países europeos, pero yo creo que Colombia está por un buen, en una buena situación. Hay mucho por hacer, sobre todo en el sector de los técnicos de refrigeración. Es un sector muy informal y donde no hay una distinción o no sé si se pueda llamar, no sé si podamos llegar hasta allá, una regulación donde los que intervengan sistemas de refrigeración para instalar, mantener o reparar o hacer disposición final realmente sean técnicos certificados, técnicos que sepan qué es lo que están haciendo. Y hoy en día, lamentablemente, hay mucha informalidad y eso hace que posiblemente hayan muchos sistemas que operan de manera ineficiente, que se generen impactos ambientales indeseados, en fin. Pero ahí es donde de pronto existe el eslabón más débil dentro de todo lo que les acabo de mencionar. Muchísimas gracias, ingeniero. Y pues ya no hay más preguntas. No sé si usted quisiera agregar algún comentario más para concluir justamente esta presentación. No, pues agradecerles, esperar pues que la presentación haya sido del interés, haya despertado inquietudes y la curiosidad para que de pronto en sus trabajos, en sus desempeños pues profesionales, vayan un poco más allá de cómo, de cuando hacen una prueba o de cuando evalúan un sistema. Dejarles pues las puertas abiertas para resolver cualquier inquietud que tengan luego. Ahí están mis datos también en la presentación. Brenda también se los va a compartir. Bueno, no, y agradecerles y desearles una muy feliz resto de mañana y tarde para los que empezamos ahorita esta tarde. Muchísimas gracias, ingeniero Izaza, y agradecemos que nos haya compartido tan valiosa información y a todos ustedes. Reitero el correo disponible que tenemos en NICE, contacto@nice.org.mx, en donde se encuentra nuestro equipo de servicio al usuario NICE para brindarles respuesta a cualquier inquietud específica que presenten sobre el tema tratado el día de hoy. En el transcurso, ya lo había comentado el ingeniero Izaza, en el transcurso de este día les enviaremos la presentación y la grabación de esta sesión al correo electrónico con el que amablemente se registraron. Los invitamos a que sigan pendientes de nuestros próximos diálogos en vivo que publicaremos en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Por su participación, muchas gracias y hasta la próxima. Que tengan excelente día. Chao.